Hola, ¿qué tal están? Tutorial sobre la necesidad de la filosofía. La filosofía siempre es necesaria porque nos enseña a pensar, a razonar, a argumentar, pero no superficialmente, sino en profundidad. Y también nos muestra que hay que seguir siempre la verdad, que hay que basarse en pruebas, en hechos, en cosas demostradas, en cosas evidentes, y no simplemente en tergiversaciones, falsedades, engaños, manipulaciones, etcétera, algo que es muy frecuente a lo largo de la historia y que también sucede en la actualidad, por desgracia. Por tanto, diríamos que la filosofía es la consecuencia de la actividad de razonar y de pensar. Y estas capacidades cobran aún más significado o más importancia cuando unos entienden que vivimos en el mejor de los mundos posibles, mientras que otros consideran que la realidad es cambiante y que, pues diríamos que la construcción de la realidad es una tarea inacabable y que está continuamente cambiando. Podemos decir que la función de la filosofía es la de explicar quién tiene razón y en qué sentido la tiene, pero con argumentos poderosos, con argumentos profundos y con argumentos muy bien razonados y justificados. En ese sentido, se puede recordar la invitación de Kant a tematizar el presente histórico que se vive. Él lo hizo escribiendo, por ejemplo, ese opúsculo titulado ¿Qué es la Ilustración? En esta obra, Kant nos invita a pensar. Afirma, atrévete a pensar. Se entiende a pensar por uno mismo, a ser autónomo pensando, pero siempre siguiendo los dictados de la razón, del buen juicio, etc. Y siempre razonando en profundidad y con corrección. Siguiendo esa tradición kantiana, propia de la modernidad, habría que señalar la importancia de la filosofía para formularse diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora? ¿Qué soy un problema para el pensamiento? ¿Qué hay en nuestro presente sobre lo que debamos reflexionar? Pues hay infinidad de cuestiones sobre las que podemos reflexionar. Por ejemplo, en el año 2011 se pudo ver cómo el movimiento social Democracia Real Ya, también denominado el movimiento de los indignados, practicaba la virtud cívica de la rebelión pacífica contra la clase política por haber permitido que la economía de mercado pues fuera la causante de las crisis económicas que acontecieron y que siguieron dominando nuestras vidas. Por lo tanto, la filosofía invita a reflexionar en nuestro momento sobre los problemas que preocupan directamente a los ciudadanos y que la clase política se muestra incapaz de resolver, aunque lo intente. Y ese es uno de los puntos clave. Por otra parte, pues hay que decir que la función de la filosofía es muy amplia. En el año, por ejemplo, 2005, la UNESCO elaboró una estrategia internacional sobre las filosofías en su 171avo o 171ava reunión, y como resultado final se redactó un documento donde se le atribuyen una serie de funciones a esta materia. Por supuesto, antes de seguir con esto, conviene insistir en que Kant es un ejemplo de todo esto, de la función de la filosofía. Manuel Kant nació en Königsberg en 1724 en Prusia, fue el cuarto de 9 hermanos, estudió en la ciudad, en su ciudad natal, en la universidad de la misma ciudad, de Königsberg, y la filosofía entonces predominante en Alemania era la propia del racionalismo wolffiano, de Christian Wolff. A través de un discípulo de este se inició en el estudio de las obras de Newton y de Wolff y también conoció, por supuesto, las tendencias empiristas que procedían de Inglaterra, especialmente a través de David Hume, del que leyó sus libros y que le impresionaron grandemente, y también, por supuesto, leyó sobre los ideales de la Ilustración y de Francia, etc. En ese sentido, llegó a ser catedrático de Lógica y Metafísica en la Universidad de Königsberg y ahí se dedicó a ordenar sus pensamientos y a desarrollar su filosofía. Murió en el año 1804 en Königsberg, como se sabe, y dejó grandísimas obras escritas, sobre todo de teoría del conocimiento, también las críticas del juicio, la crítica de la razón práctica, etcétera, etcétera. En relación con las funciones de la filosofía, retomando otra vez el tema que había iniciado anteriormente, pues según la UNESCO hay varios puntos a destacar. Primero, la filosofía es una escuela de libertad, efectivamente, pero siempre basándose en análisis, diríamos, profundos de la realidad, en la comprensión de los conceptos fundamentales como son la justicia, la dignidad, la libertad, etcétera. Y también, la filosofía enseña a desarrollar las capacidades para pensar con independencia, también aumenta la capacidad de entender, la capacidad crítica para entender y también para cuestionar el mundo. Y sobre todo fomenta la reflexión sobre valores y principios, valores éticos, por ejemplo, principios éticos, y en ese sentido es muy importante para que las personas se sepan comportar bien, correctamente, etc.
y, por supuesto, también es una escuela de conducta, de buena conducta, de respeto, de consideración hacia los demás, de buenas formas, de buenas maneras, algo que actualmente pues a veces dista mucho de conseguirse en determinadas situaciones y ambientes. Otra función de la filosofía es que responde a la necesidad que tienen los ciudadanos de un cierto número de nociones filosóficas y morales mínimas. En ese sentido, pues podríamos hablar de, por ejemplo, el respeto de la personalidad humana, el amor a la paz, el odio al nacionalismo mezquino, el imperio de la fuerza bruta, rechazar ese imperio de la fuerza bruta, lógicamente. La solidaridad pues sería un valor positivo, un valor ético, y la entrega al ideal de la cultura también. Por otra parte, podemos decir que la filosofía, dentro de su ámbito intercultural, es una escuela de solidaridad humana y, por lo tanto, crea la base para un mejor entendimiento y un respeto mutuos. Pero el respeto tiene que ser recíproco, no vale solo que una parte sea respetuosa y la otra no. Por lo tanto, el respeto está también contra cualquier tipo de egoísmo exacerbado o egoísmo excesivo. El egoísmo excesivo, diríamos, no concuerda con ningún tipo de respeto. Por otra parte, la filosofía también es una forma de tratar o de abordar los problemas universales de la vida o de la existencia, que han existido siempre y que seguirán existiendo hasta el final de los tiempos. Por otra parte, lógicamente, también la filosofía potencia, favorece el que haya pensamientos independientes, por supuesto. Y también trata de temas como la educación para todos, la diversidad cultural, la ética de la ciencia, la bioética, los derechos humanos, el diálogo intercultural, la democracia y el diálogo entre las civilizaciones. Y todo esto requiere que haya fundamentos filosóficos sólidos y serios y que haya un rigor analítico y conceptual. Es algo que es importantísimo. El rigor analítico y conceptual y la verdad son valores supremos de la filosofía y que hay que saber entender y practicar, no solamente comprender, sino poner en práctica en la realidad. Además, también se puede decir que la actividad filosófica, que por supuesto no excluye la libre discusión, una libre discusión por supuesto respetuosa, permite a cada uno aprender a pensar por sí mismo, ya que se esfuerza en precisar las definiciones estrictas de las nociones y también llegar a los temas con una cierta exactitud, con una cierta precisión y profundidad. También la filosofía se dedica a verificar la validez de los razonamientos utilizados y de examinar con atención los argumentos de otros, viendo las cosas en las que pues, están acertados o tienen razón con esa argumentación y las que no, si es que es así. Por otra parte, también la educación filosófica contribuye a la paz y prepara a cada uno para asumir sus responsabilidades frente a las cambiantes situaciones reales y a los grandes interrogantes contemporáneos, podemos decir. Sobre todo en el dominio de la ética, porque quizás ahora la situación peor está en el ámbito de la ética y de la política, porque cada vez se nota en el ambiente como pues en cierto sentido un desprecio de los valores éticos por una parte de las personas, una parte, me refiero, no todas afortunadamente, pero una parte sí, y también están aumentando los delitos, los problemas sociales de todo tipo, peleas, la violencia está aumentando, la violencia, por ejemplo, el machismo, etcétera, la violencia de género sigue aumentando y sigue desarrollándose, por desgracia, a pesar de las campañas contra ella, campañas informativas, a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos de los países, sigue habiendo todavía mucha violencia, guerras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues es una tarea enorme la que tiene que también apoyar la filosofía, esa tarea de buscar la paz. En cuanto al desarrollo de la reflexión filosófica por sí misma, dentro de la enseñanza y también en la vida cultural, ayuda de manera importante a la formación de los ciudadanos, en la medida en que con su capacidad crítica se mejora la calidad de la democracia. Esa capacidad crítica no significa que haya que caer pues, en un relativismo absoluto, en un escepticismo absoluto y en un desprecio de cualquier tipo de valor, todo lo contrario. Hay que valorar en su justa medida y respetar los derechos humanos, pero bien entendidos y bien comprendidos, lógicamente. En ese sentido, también es verdad que la necesidad de la filosofía se expresa de otras formas también. Por ejemplo, existen diferentes clases de necesidades. Unas primarias,
que nuestro organismo demanda para poder sobrevivir, como son comer, beber, etcétera, otras secundarias que nos crea la sociedad en la que vivimos, como son la moda o el teléfono móvil. Realmente, pues es bastante parecido a los esquemas de algunos psicólogos también, como por ejemplo Abraham Maslow, este psicólogo humanista, que la pirámide de Maslow pues viene a plantear este tipo de cuestiones. Y en la cúspide de la pirámide de Maslow está la autorrealización. En ese sentido, la filosofía no se mueve realmente en el contexto de las necesidades materiales, pero es verdad que también las comprende, las analiza, las valora, etc. Diríamos que esas necesidades materiales están, diríamos, más tratadas, más en concreto, por las ciencias y por las técnicas que de ellas se derivan. La filosofía, podemos decir que responde a otro tipo de necesidad, sobre todo la de comprender, expresar y analizar críticamente los problemas que se le presentan al ser humano y los supuestos de las ciencias. En consecuencia, se puede afirmar que la filosofía trata de analizar el sentido de nuestra existencia y del mundo en el que vivimos. La filosofía, por tanto, es entendible solo en los términos de una crítica que podemos llamar ideológica, potenciadora de la autorreflexión y del análisis crítico del sistema social, pero no solamente del sistema social, sino también de otras muchísimas cuestiones. Hay un texto del libro El conocimiento, valor o precio, que bueno, es un texto de Reyes Mate y que dice así: la utilidad del pensar. Dice Reyes Mate: de la inteligencia occidental cabría esperar que mirara la crisis de frente antes de refugiarse en sus despachos privados para opinar sobre ella, que tomara nota de los desperfectos, que oyera los gritos de los desahuciados, que midiera la amplitud de las frustraciones causadas o de los proyectos de vida abortados, pero los intelectuales no han comparecido, aunque se les esperaba y se les espera. La hondura de esas expectativas explica el éxito espectacular de un librito de no más de 30 páginas, el titulado Indignaos, y del que se han vendido en Francia más de 600.000 ejemplares. Su autor, Stefan Hessel, de 93 años, no es un nombre cualquiera. Antiguo resistente, condenado a muerte por los nazis, corredactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y abogado de muchas causas perdidas, ha tomado la pluma para denunciar la dictadura internacional de los mercados internacionales, la desigualdad creciente entre los que no tienen casi nada y los que lo poseen todo, las amenazas a la paz y la amnesia generalizada. El viejo intelectual ha expresado el malestar de nuestro tiempo, invitándonos a la indignación. Deseo que halléis, dice, un momento de indignación. Eso no tiene precio, porque cuando algo nos indigna nos convertimos en militantes, nos sentimos comprometidos y entonces nuestra fuerza es irresistible. El libro, silenciado en un principio por los medios bien pensantes, ha corrido como la pólvora de boca en boca hasta ser un fenómeno social. En definitiva, pues tiene toda la razón. Nos podemos indignar de muchísimas cosas que pasan en la realidad social de nuestro tiempo, en la falta de respeto de muchas personas a otras, en la falta de civismo, en la falta de buenos modales, en la falta de actitudes respetuosas en general hacia todo y hacia los demás, en la falta de comprensión, en la falta, diríamos, de entendimiento de las cuestiones en profundidad, de la falta de un pensar profundo, reflexivo y radical, etcétera, etcétera. Podríamos continuar así realmente mucho tiempo y no acabaríamos tampoco. Entonces, claro, podemos decir que tenemos que comprometernos no solamente con el entorno, con los problemas de la gente, con los problemas sociales, sino también tenemos que buscar que se cree un clima de convivencia social mucho más fácil. Pero eso pasa por la educación, pasa por la formación, pasa por el conocimiento, pasa por el esfuerzo por conocer, por entender, por comprender, porque sin ese esfuerzo lo que sucede es que las respuestas siempre son críticas, pero en el más sentido. Son respuestas muchas veces las que se producen faltas de conocimiento, faltas de saber, y al final eso todo produce rebeldía, pero una rebeldía inútil. Diríamos que la filosofía sirve sobre todo especialmente para entender las cosas en su justa medida y sobre todo comprender la profundidad de las situaciones. Y por lo tanto ese es un saber tremendamente útil. Realmente tenemos que entender mejor las cosas. Si no las entendemos no las podemos desarrollar bien y no podemos llevar una vida realmente adecuada. Y esto pues se aplica para todas las personas en general. Ciertamente los que ya practican la filosofía
o las personas más preparadas, más cultas, más formadas, generalmente no tienen necesidad, diríamos, de que se expliquen estas últimas cuestiones que estoy ahora abordando. Pero realmente, a nivel social, a nivel general, parece que conviene decir estas cosas con una cierta frecuencia, porque el ambiente social se está crispando mucho, por ejemplo, en España y en otros países, por distintas causas. Pueden ser problemas económicos, problemas sociales, problemas laborales y otra serie de problemas. Pero en cualquier caso, esa crispación tendría que reducirse o incluso, yo me atrevería a decir, desaparecer. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.